capítulo 3, los versos del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El estudio de esta noche lo hemos titulado El Señor del día de reposo, segunda parte. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra, de poder leerla, estudiarla. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos guíes con tu espíritu a toda verdad que ella tenga, Señor. Danos un corazón humilde para obedecerla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta sección de 6 versos de este capítulo 3. Encontramos una continuación del tema anterior que habíamos estado viendo en los versos del 23 al 28 del capítulo 2. El tema era el día de reposo y el señorío del Señor Jesucristo sobre el día de reposo. Ambas secciones se enfocan en el conflicto que se produce entre Jesús y los fariseos con relación a cuál era el comportamiento aceptable en el día de reposo. En el primer pasaje vimos que los discípulos habían quebrantado los reglamentos rabínicos, sus tradiciones. Los fariseos protestaron porque los discípulos pasaron por un campo, ¿se acuerdan? Y comenzaron a arrancar espigas. Luego Jesús les responde a sus preguntas venenosas con el ejemplo de David cuando sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y Abiatar, sumo sacerdote, le da los panes de la proposición, lo cual, como vimos, no era lícito comer sino a los sacerdotes, lo dio a él y a los que con él estaban. Luego Jesús cierra este pasaje diciendo: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué era lo que estaba declarando? Bueno, esta era una declaración directa de su divinidad. Estaba declarando ser Dios mismo. Según explica Juan, hablando de una ocasión anterior del ministerio de Cristo, en el capítulo 5, verso 18, si alguien puede leerlo, Juan 5, 18. O sea, los dos argumentos que ellos tenían para acusarle eran: uno, que quebrantaba el día de reposo. Lo correcto no era que quebrantaba el día de reposo, sino sus propias tradiciones. Y en segundo lugar, que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos y escribas se enfurecieron mucho con Cristo, pero él decía la verdad. Como Dios en carne humana, era el Señor del día de reposo. Y como Señor del día de reposo, estaba decidido a demostrar cuál era la verdadera observancia de este día de acuerdo con las Escrituras y no de acuerdo a las tradiciones humanas que ellos le habían agregado, como ya el Señor les había dicho. Y al hacer esto, ustedes están invalidando la palabra de Dios. O sea, llegaron a poner sus tradiciones por encima
de la palabra de Dios. Y dado que estos dos acontecimientos, el del capítulo 2, verso del 23 al 28, que ocupamos en el estudio anterior, y en este capítulo 3, verso del 1 al 6, están tan relacionados y además son mencionados en los tres evangelios sinópticos, en Mateo 12, del 1 al 14, y también en Lucas, capítulo 6, del 1 al 11, es muy posible que ocurrieran en una estrecha proximidad entre sí, quizás en 2 días seguidos de reposo. El primero tuvo lugar en el campo, el segundo ocurrió en la sinagoga. Este incidente puede dividirse en 3 secciones. Así que les invito ahora a que me sigan en este estudio. En primer lugar, vamos a ver el contexto en el que se produce esta situación relatada en la Biblia. Si alguien puede leer los versos 1 y 2, por favor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía quieta una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En una ciudad de Galilea, que aquí no se especifica, Jesús entra en la sinagoga. Lucas nos dice en el capítulo 6, verso 6, que él enseñaba. Y esto era una costumbre de Jesús. Donde quiera que iba, enseñaba. Enseñaba la verdad de Dios, enseñaba la palabra de Dios, enseñaba el evangelio de Dios. Por ejemplo, Marcos 1, 21, que dice, si alguien puede leerlo, Marcos 1, 21. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Hizo milagros Jesús? Indiscutiblemente. Los evangelios están llenos de esos milagros. Sin embargo, la prioridad de Jesús no eran los milagros. Estos, como ya hemos dicho, eran una credencial que mostraba quién era realmente Él. A través de los milagros que realizó, demostró lo que solo Dios puede hacer. Resucitó muertos, dio vista a los ciegos, sanó leprosos. Es más, usó los milagros para transmitir verdades gloriosas que también reflejan el carácter de Dios. Como por ejemplo, perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. A pesar de tantos milagros que realizó, la prioridad de Jesús no eran los milagros. Dice la Biblia que apareció predicando, enseñaba, llamaba a las personas al arrepentimiento y a la fe. El mismo Jesús nos da un ejemplo extraordinario de cuál debe ser nuestra prioridad para con aquellas personas que no conocen a Dios. No hay cosa que pueda sustituir la exposición del Evangelio, porque a través del Evangelio un pecador perdido recibe lo que más necesita. Nosotros podemos pensar que la persona lo que más necesita tal vez es salud o algo material. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra vez que la mayor necesidad humana es el perdón de los pecados. De hecho, podemos decir sin temor a equivocarnos, a la luz de la Biblia, que todos los demás problemas y miserias que enfrenta el ser humano son el resultado del pecado. Del pecado. Así que él entra y enseñaba. La gente continuamente se asombraba de lo que Cristo enseñaba. Y en esta ocasión no fue la excepción. Lo hacía con autoridad, no era al estilo de los escribas y fariseos, que estaban más interesados en citar las opiniones de otros rabinos que exponer claramente el texto bíblico. Además, el contenido del mensaje de Jesús era distinto a todo lo que ellos habían escuchado antes. ¿Cómo no iba a ser distinto? Si era Dios mismo
hablándole a los hombres. Qué tremendo privilegio tuvieron. Y sin embargo, lo despreciaron. No supieron valorarlo. Él destacaba el arrepentimiento, la humildad, hablaba de la fe, la verdadera justicia. Su mensaje era vida. No era al estilo de las divagaciones de todos estos religiosos rabinos, de toda esa verborrea religiosa que una y otra vez exponían. Por eso no nos debemos extrañar de, como dice Lucas en el capítulo 19, verso 48, que cuando Jesús predicaba, todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Yo no sé si usted alguna vez ha imaginado que tiene la bendición extraordinaria de estar allí entre aquella multitud que siempre rodeaba a Jesús. En ocasiones compuesta por personas que le seguían, pero tenían motivaciones equivocadas, y otras en las que estaban sus propios discípulos. Qué privilegio habría sido estar allí y escuchar de los labios del Maestro la palabra de Dios. Qué tremendo. Sin embargo, no tenemos un privilegio menor, aunque Jesús hoy no esté físicamente. Nos dejó su palabra. Total. No era solo lo que enseñaba Jesús en aquel momento, que hablaba mucho de la ley, y entonces señalaba a su persona como el cumplimiento de esa ley, sino que tenemos toda la revelación de Dios, confiable, autoritativa, atemporal, inerrante. Qué tremendo privilegio. ¿De verdad lo crees? ¿La lees? ¿La amas? Y sobre todo, ¿te preocupas en obedecerla? En medio de aquella reunión donde Jesús enseñaba, había un hombre que tenía una mano seca. Lucas, cuando usted vea estas expresiones, compruebe lo que dice Lucas. ¿Qué era Lucas? Un médico. Y los médicos suelen hablar en una terminología médica. Él observa que se trataba de la mano derecha. Alguien que lea Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Seca la mano derecha. Bueno, aunque hay personas zurdas en cuanto a la mano, yo creo que la única bendición que tiene ser zurdo es cuando se trata de mano. Ya lo demás, los zurdos en política son peligrosos. Pero bueno, la mayoría de las personas son, ¿cómo se llama? Diestras. Fíjate, diestras y siniestras. Créanme que los zurdos pasamos trabajo, sobre todo para escribir. Pero las personas que son diestras, que son la mayoría, ya esto implica la cantidad de problemas que tenía este hombre. No podía usar su mano principal. La Biblia dice que la mano estaba seca. El término se refiere a una mano atrofiada. No podía usarla de ninguna manera. La palabra es seraino, y es un término que se emplea para referirse a plantas muertas, secas, marchitas. La mano estaba neurológicamente sin vida o inhabilitada. O sea, era un miembro muerto que estaba arrastrando por la vida. Y en esa condición miserable este hombre vivía. Los escribas y fariseos, muy conscientes del antagonismo de Jesús hacia el sistema religioso que ellos representaban, andaban como perros siguiendo siempre el olfato a Jesús.
Nunca vemos a estas personas, no los vemos ni una sola vez preocupándose por otros. El carácter de ellos reflejaba quiénes eran en realidad. Unos hipócritas disfrazados de religión que les importaba un comino la vida de los demás. Y aquí andaban detrás de Jesús, dice la Biblia, acechándole. ¿Para qué? Para ver si en el día de reposo le iba a sanar al hombre a fin de poder acusarle. Óigame, debían estar contentos. ¿Qué importa que fuera el día de reposo? La ley que ellos conocían enseñaba claramente que estaba correcto el día de reposo hacer bien, ayudar a otros. Esta gente, si se les caía su oveja en un hueco, las sacaban aunque fuera día de reposo. Amaban más sus animales que a otras personas. Eso no es un problema hoy solamente, donde las personas han ido sustituyendo al ser humano por los animales y llegan a amar más a los animales que a las mismas personas. Ahora, estos estaban mirando a ver si podían acusarle. Pretendían proteger el día de reposo, pero por dentro querían que Jesús lo quebrantara sus tradiciones, para entonces ¿qué? Salir al ataque. Era evidente que a esta gente le importaba muy poco el bienestar de aquel discapacitado. Tampoco les interesaba el poder sobrenatural que Jesús podía mostrar al sanar a aquel hombre de aquella condición. Lo único que verdaderamente les preocupaba era a ver si él quebrantaba la ley. O sea, la ley de ellos. Y entonces poder acusarlo de blasfemo, de irreligioso, condenarle. Desde luego Jesús percibió la hostilidad del corazón de ellos. Una vez escuché a alguien decir, experto en lenguaje corporal, comentando la Biblia, llegó a decir que Jesús era un experto en lenguaje corporal. Y por eso Jesús sabía lo que la gente pensaba. Qué tontería, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente que Él es Dios. Decía también otro comentarista muy famoso, seguido por muchos predicadores ortodoxos, pero todo comentarista es humano y como tal es expuesto a está expuesto al error. Hay que tener mucho cuidado, un comentario no es la Biblia. Que Jesús nunca había declarado ser Dios. Acabamos de ver en Juan capítulo 5, verso 19, cómo lo querían asesinar porque él quebrantaba el día de reposo y que decía que él era Dios, haciéndose igual a Dios. Miren lo que dice Lucas 6, 8. La Biblia dice que él conocía los pensamientos de ellos. Aquí no hay ningún tipo de lenguaje corporal. ¿Podemos decir de algún ser humano esto? ¿Puede alguien conocer los pensamientos de otros? Bueno, a veces podemos imaginarnos y a menudo nos equivocamos y bastante. Que alguien está pensando algo, ¿verdad? Y nos equivocamos. Porque la mente solo la conoce Dios. Él descubrió la intención que tenían, lo que estaban pensando, lo que estaban fraguando. O sea, se dio cuenta que era una trampa, pero en lugar de buscar el conflicto, de evitar el conflicto, lo buscó, porque tenía una enseñanza muy importante que dar.
Además, Jesús siempre se negó a que estos escribas y fariseos lo mantuvieran dentro de una caja. No, para Él no había límites. Él era y es Dios. Vamos a ver el enfrentamiento. Si alguien puede leer los versos del 3 al 5, por favor. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor, por el hombre entristecido por la dureza de sus corazones, dijo: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. A veces hay personas cristianas medias supersticiosas, ¿verdad? Ustedes no han visto aquellos que ven ahora una nube y dicen: oh, Dios me está mandando un mensaje. Porque la nube tiene cara de un ángel. Esos son cristianos supersticiosos. O imagínense que ahora usted está revolviendo un potaje y el potaje de pronto agarra una forma y usted dice: es un rostro, alguien me está mirando. Dios me estará mandando un mensaje. Miren, hermano, yo siempre he dicho, todas esas tonterías son producto de nuestra mente y de nuestra ignorancia espiritual. Siempre he llamado a que nos apeguemos a las Escrituras, a que procesemos las Escrituras. Y una de las cosas que creo ayuda mucho a digerir la verdad sagrada es poner a trabajar la imaginación en base al texto. O sea, yo no estoy diciendo que usted vaya más allá del texto, pero por lo menos Dios nos dio un cerebro, una capacidad para imaginar. No lea sin detenerse y sin imaginar cómo pudo haber sido, ¿verdad? Y esto es exactamente lo mismo. Si usted quiere conocer cada día más a Jesús, cuando vaya por los evangelios y lea experiencias como esta, deténgase. E imagínese que usted está allí y que Jesús está haciendo exactamente lo que dice el texto. ¿Cómo crees que lo haría? Bueno, esto es exactamente lo que podemos hacer aquí en esta sección. Cuando ellos llegan y Jesús lee sus pensamientos, inmediatamente le dice al hombre que tenía ese gran problema, una mano seca, sin vida, atrofiada, se vuelve a él. O sea, no le importó lo que ellos estaban haciendo. Para él era más importante este hombre. Para él era más importante la necesidad de este hombre. Para él era más importante el alma de este hombre. Y entonces, ¿qué hace? Levántate. Imagina cómo Jesús lo haría, ¿verdad? La compasión que brotaría de su mirada y de su actitud hacia aquel hombre. Levántate, ponte en medio. Él quería que ellos vieran lo que él iba a hacer. Ponte en medio. Esa expresión de ponte en medio a mí me indica un poco más. Y ese más que me indica era que Jesús les dijo a ellos: ustedes no son importantes. Su religiosidad de hipocresía la detesto. Para mí, el importante es este hombre y la necesidad que tiene este hombre. Y eso nos recuerda cuánto nosotros le importamos a Jesús. Cuánto nuestras necesidades, sin importar del tipo que sea, le interesa a Jesús. Por eso le digo, imagínese también que en lugar de aquel hombre con la mano seca eres tú, con tu carga agobiante y tu necesidad. La Biblia nos revela a Dios como una persona, no como un Dios frío e indiferente que ya no se relaciona con nosotros, sino que simplemente nos colocó en este mundo y nos dijo: ahora arréglensela como puedan. No. Dios es trascendente, pero también es inmanente.
Dios está involucrado en nuestras necesidades. Dice la Biblia que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él sabe todo acerca de nosotros. Si lo dudas, lee el Salmo 139. O sea, Él mandó a aquel hombre que estaba allí con aquella gran necesidad a colocarse en el medio. El hombre, tal vez sorprendido por la invitación, obedece. Según el relato de Mateo, fueron los fariseos quienes comenzaron a preguntarle a Jesús acerca de lo que pretendía hacer. Si alguien puede leer Mateo 12, del 10 al 12, por favor, alguien que lo lea. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Jesús responde con una analogía. El argumento de menor a mayor. Léelo, sí. Dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Miren, hermano, eso es un principio. A veces leemos los pasajes. Eso es un principio que nos recuerda la perspectiva correcta acerca de a todo aquello que no es humano. Incluye los animales. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que un perro? ¿Cuánto más vale un hombre que una ballena? ¿Cuánto más vale un hombre? Y ahí podríamos poner todo aquello que la humanidad hoy adora, venera en su desenfrenada locura de cambiar y torcer las cosas importantes en la vida. Es bueno, amamos los animales, amamos la creación, pero nada es superior a un ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Ningún fariseo habría argumentado que las ovejas eran más valiosas que las personas, ya que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Sin embargo, en la práctica para ellos eran más importantes los animales que las personas. Hoy vemos mucha gente que vive de esa manera. Que uno se pregunta, bueno, ¿le darían la misma atención que dan a sus animales, a los seres humanos? ¿Cómo la sociedad hoy se ha vuelto tan hipócrita que no le importa que millones y millones de niños sean masacrados en el vientre de su madre, mientras están preocupados porque se está extinguiendo la ballena o porque no sé qué otra tontería? Muy preocupados por los animales y no se preocupan. Yo digo, estamos mal. Por todas esas criaturas, repito, que son asesinadas y tienen el descaro de decir, eso no son vidas, no son personas. ¿Y qué son? No pueden reconocer que son personas porque entonces se harían responsables de homicidio, de asesinar. No les gusta el término aborto, les desagrada. Entonces usan otra interrupción del embarazo para tratar de darle un barniz diferente a lo que están haciendo. No es ninguna interrupción. Porque una interrupción es cuando tú detienes algo para continuarlo después. Eso es un homicidio. Pero la realidad es que así está la sociedad humana y así estaban estos locos religiosos y así están muchos hoy. Y como Jesús estaba consciente de la hipocresía de ellos, les pregunta, ¿es lícito, verso 4, en los días de reposo, hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, porque la pregunta era un boomerang, era una poderosa acusación contra ellos en 3 niveles. Primero, desenmascara la verdadera naturaleza de estos personajes con sus tradiciones extrabíblicas. La ley del Antiguo Testamento animaba con claridad a las personas a hacer el bien y les prohibía causar daño. Pero las regulaciones de ellos hacían daño a quienes intentaban seguirlas. Entonces eran ellos los que estaban mal y no Jesús.
¿Eran ellos los que estaban quebrantando la ley y no Jesús? En segundo lugar, esa pregunta exponía la endurecida actitud de estos hombres hacia el sufrimiento. Estaban empecinados en causarle daño a Jesús sin importarle que otro sufriera. Los autoproclamados defensores del día de reposo querían que el mismo Mesías quebrantara sus tradiciones para que un día pudieran darle muerte. Dice la Biblia, callaban. ¿Saben por qué callaban? Estaban en un dilema. Si ellos decían que era lícito hacer bien y salvar la vida, entonces no podían acusar a Jesús de nada malo. Ahora, reconocer esto habría contradicho sus tradiciones rabínicas, a la vez que ellos afirmaban que sanar era algo aceptable. Por otra parte, si decían que era lícito hacer el mal y matar, se habrían puesto en desacuerdo con el Antiguo Testamento. Habrían admitido su propia maldad. Lo mejor que pudieron hacer fue callar para enmascarar su verdadera intención. Jesús los acorraló y después de acorralarlos hace una acción espectacular. Resalta su enseñanza con esta acción espectacular. Hace una pausa. Me imagino que los obligó a bajar la mirada. Y dice la Biblia que los miró alrededor, ¿con qué? Óigame, Jesús tenía sangre en las venas. Era Dios, pero tenía sangre en las venas. Era Dios, pero era un hombre de carácter. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de la masculinidad de Jesús? ¿Cuánto se necesita en estos tiempos que los cristianos miremos el modelo de Jesús? Sobre todo hoy, cuando la sociedad, en una tormenta de ataque contra la familia y contra el hombre, ha convertido al hombre en una especie de muñeco, degradando la masculinidad, degradando el carácter del hombre. Como he dicho en otras ocasiones, por todas partes es un ataque contra los hombres. Solo usted tiene que mirar una serie de Netflix o un video en YouTube y usted va a encontrar ahí cómo los hombres siempre les toca el papel del idiota, el irresponsable, aquel que en lugar de ayudar y complementar a la mujer es un estorbo, no hace falta en la familia, la mujer no necesita del hombre. Y algunos hombres se lo han creído, al punto que están en la casa solo ocupando un espacio, porque ni pintan ni dan color. Y si tienen mujeres un poco temperamentales, se acaban de hundir. Yo no estoy haciendo un llamado al machismo ni al abuso, simplemente a ser hombres de Dios, con carácter. Hombres y mujeres de Dios. ¿Ustedes han mirado cómo la tradición ha estado describiendo a Jesús? Los primeros cuadros de Jesús que vi cuando era un niño, qué lejos están del Jesús que describe la Biblia. ¿Ustedes han visto el famoso cuadro, el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Usted ha visto el rostro de Jesús? En primer lugar, Jesús no era anglosajón, rubio y de ojos azules, y mucho menos con cara de tonto. Usted mira a Jesús y te parece que está... Tú dices, ¿en qué mundo vive ese personaje? Ese no es el Jesús de la Biblia. No me lo imagino de esa manera. Es más, yo dije en estos días, hablando con unos hermanos, aunque la Biblia no menciona las veces que Jesús rió,
Sí menciona las veces que lloró. ¿Por qué llegamos a creer que nunca rió? Sí rió, pienso que rió y lo hizo muchas veces. Si Jesús no fuera un hombre que hubiera reído, no hubiera tenido tantos niños detrás de él. Porque créanme, los niños no se van con cualquiera. Y aquí también nos dice que Jesús se enojaba. Los miró con enojo. Nos está reflejando una faceta de Dios que muchas veces se quiere ignorar. El Dios de la Biblia cada vez se parece más al hombre. Un amigote, un compañero, alguien que soporta todas nuestras deslealtades. No, el Dios de la Biblia es amor, es misericordia, pero también es santo, y el Dios de la Biblia se enoja. La Biblia habla de la ira de Dios. Y generalmente cuando aparece la palabra ira en la Biblia hay otra palabra que la acompaña y es la palabra encender. Muchas veces dice que la ira de Dios es encendida. ¿Qué quiere decir? Que es provocada por la actitud rebelde del hombre. No, Dios no es un Dios impasible, frío, indiferente, que va a aguantar que todo lo que nosotros hacemos y le ofende permanezca con impunidad. Ese no es el Dios de la Biblia. Usted no ha leído entonces nunca el libro de Apocalipsis. Dios va a responder. Fue al extremo para salvar al hombre, pero también va a juzgar a aquel que desprecia el sacrificio de Jesucristo. Aquí lo vemos, le enojaba, claro. Muchas veces en la Biblia Dios se enoja. El enojo de Jesús no era pecaminoso como nosotros, pero sí reaccionaba ante el mal. Hay una especie de enojo, una especie de ira que no es pecaminosa. La Biblia dice, Pablo, escribiendo, airaos, pero no pequéis. Hay un tipo de ira que es permitida. Una persona que no reacciona ante lo malo, algo está mal en su vida. Una persona que no se indigna ante el pecado, algo está mal en su vida. Ahora, que esa ira no te lleve, como dice la Biblia, airaos, pero no peque. No, ahora porque tú estés indignado no vas a ir a una persona y le vas a agarrar el cuello y lo vas a ahogar. Ahora porque estés indignado, porque mires a alguien que está haciendo algo en la calle, le vas a tirar el carro encima. No es eso, ahí es el pecado. Pero tiene que haber una respuesta, una reacción. Dios responde ante el pecado. Él se enoja y dice que también se entristece. ¿Por qué? Los miró con enojo por su hipocresía y maldad. Se entristeció porque estaban endurecidos. Y sabía que el resultado de ese endurecimiento es juicio, condenación. Estaba lleno de ira por la incredulidad que mostraban. No obstante, esa ira estaba entremezclada con dolor y tristeza debido a la condenación que vendría sobre ellos. Aún en medio de eso no, mostró piedad, porque él sabía la condenación eterna que les esperaba. Dolido por la incredulidad de ellos, le dice al hombre, extiende tu mano. Él la extiende. ¿Y qué ocurre? La mano le fue restaurada sana. Me imagino que cuando esto se produce, un murmullo de agitación debió haber salido de los miembros de aquella multitud. Porque muchos conocían a este hombre, sabían su condición. No solo estaban asombrados por la predicación de Jesús y cómo él retaba abiertamente a los fariseos, sino porque era un milagro innegable. Aquí no hubo un proceso, porque cuando Dios interviene no hay remiendos. ¿Qué ocurrió? Un milagro instantáneo, al estilo de Jesús, al estilo de la Biblia, no al estilo de los payasos que hoy vemos en diferentes escenarios, diciendo que sanan, y ahí usted ve que todo está oscuro. No se puede demostrar en realidad si hubo ese milagro.
Aquí hubo un órgano atrofiado claramente y fue restaurado totalmente. Recuperó la sensación, la movilidad de la mano derecha, su capacidad para usarla como nunca antes. ¿Y cómo reaccionaron? Aquello era para que hicieran un festín de gozo y de alegría. Pero ¿hasta dónde llega la maldad humana? Miren lo que dice el verso 6. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el hombre sea capaz de presenciar semejante manifestación del poder de Dios? Y cierre los ojos. Y arremeta contra el Hijo de Dios. Hoy el hombre sigue haciendo lo mismo. Así que dejemos de pensar que la gente no cree porque no ve más. Que la gente no tiene más fe o no buscan a Dios porque no tienen evidencias. No. Si Dios mismo estuvo entre los hombres. Y miren, aquí está. Salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Cerraron su corazón al poder de Dios. Querían matar al Mesías. Fíjense que se aliaron con otro grupo, los herodianos. Esto era un grupo religioso, irreligioso, un grupo político, mundano. Se llaman así porque apoyaban a la dinastía de Herodes el Grande y a Roma. Eran judíos seculares. Y esto fue lo que ellos buscaron. Encontraron un enemigo común en Jesús. Odiaban a Cristo, porque los fariseos odiaban a Cristo porque Cristo se oponía a toda la hipocresía de su sistema. Los herodianos odiaban a Jesús porque su popularidad con el pueblo podía convertirse en una amenaza para Herodes y para Roma. El Herodes y la Roma que ellos apoyaran. Fíjense cómo se juntan los malvados. Cómo el diablo logra reunir a sus hijos, a sus engendros, para destruir al Hijo de Dios. Hermanos, la misericordia que Jesús mostró a este hombre en la sinagoga es un marcado contraste con el odio exhibido por los fariseos contra el propio Mesías. Tan intensa era su ira hacia él que unieron fuerzas para tratar de destruirle. El hombre no ha cambiado mucho a pesar de los años que han transcurrido desde que Jesús estuvo entre nosotros. Siguen hoy uniendo causa común para rebelarse contra Dios. Y entonces, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy no importa en lo que tú creas, ni en quién creas, siempre que no creas en el Dios de la Biblia, ni en la palabra de Dios, eres bienvenido. Y entonces se forman grupos que se llaman iglesias, religiones. El pueblo cubano está pasando por una etapa bien difícil, de escasez, falta de libertad. Y aparte de eso, ve ahora con mucho dolor que sus valores son pisoteados descaradamente con eso que tratan de hacer llamado, o que han llamado el nuevo Código de la Familia, que van a aprobar este domingo. Bueno, mis hermanos cubanos no sé si estarán conscientes, yo me imagino que sí. Cualquier elección que se hace en Cuba, primero están los resultados y después la elección. ¿Qué quiere decir? Que ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a suceder. Pero es triste, ¿verdad? Es triste ver cómo el diablo va haciendo su obra contra el pueblo de Dios. Una de las cosas que han hecho, y por eso lo mencionaba ahora, es que para tratar de justificar lo que van a hacer,
Han invitado a programas de televisión pastoras, supuestos cristianos, que están a favor de toda esta basura que nosotros solemos llamar la ideología de género, matrimonio entre homosexuales y todo lo demás, toda esa basura. Y entonces traen a esas personas a los programas, personas que ni creen en la Biblia, ni creen verdaderamente en el Evangelio, son simplemente gente que dice que cree en Dios, pero que con sus hechos no niega. Un pastor, el presidente de la Convención Bautista, le dieron la oportunidad de hablar y lo que habló fue totalmente, o sea, lo dejaron hablar, pero hubo cosas que quitaron. Bueno, es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo el diablo va haciendo su obra. Vaya, nunca imaginamos, los que sabemos lo que es el comunismo, y lo hemos sufrido, que ahora el comunismo, el socialismo, como el que se vive aquí en los Estados Unidos, todas esas corrientes se están uniendo para lo mismo, que lo mismo que quieren aprobar en Cuba lo quieren meter aquí, o ya lo están metiendo. Y usted dice, ¿cómo es posible? Porque es una cosa espiritual. Es el mismo diablo que se está oponiendo al Dios verdadero y a los valores que enseña la palabra de Dios. Se siguen hoy oponiendo a la verdad. No les interesa atacar la mentira, les interesa atacar la verdad. Donde quiera que usted vaya y proclame el mensaje de la Biblia, va a encontrar enemigos. Va a encontrar enemigos. Va a encontrar persecución, va a encontrar rechazo. Jesús sabía que le querían matar. Conocía sus intenciones, pero no era el tiempo. Dice la Biblia en Mateo, sabiendo esto, se apartó de allí. Sin embargo, muy pronto enfrentaría la cruz para darle una esperanza a un mundo sin esperanza. Para ofrecer su luz a tanta gente que vivía en oscuridad. Hermanos, el mensaje sigue siendo hoy el mismo. No hay esperanza aparte del Dios de la Biblia y del Evangelio de Jesucristo. Cuando la persona se aleja de esa luz verdadera que vino a este mundo, alumbrando a todo hombre, queda en total oscuridad y confusión. Eso es lo que estamos viendo hoy. La gente que hoy vive en una gran confusión. Estos son tiempos en los que los cristianos tenemos que aferrarnos a la luz de Cristo, a su palabra. No son tiempos para ambigüedades ni neutralidad. Ya se acabaron los tiempos de hablar nebulosamente. Hay que hablar claro. Hay que decirle a la gente con claridad lo que Dios enseña. Con amor, sí, pero hay que decirlo. Y eso no es juzgar. No. Eso es enseñar lo que Dios nos ha mandado a enseñar. No podemos quedarnos callados ante tanta y tanta maldad. El mundo necesita conocer la verdad de Dios. Jesús lo hizo. No le importó la persecución. No le importó que esta gente estuviera detrás de ellos. Hoy siguen los enemigos de Dios detrás de nosotros. Ellos saben quiénes somos nosotros, dónde vivimos, lo que creemos, todo acerca de nosotros. Ahora, eso no debe ser para nosotros un estorbo para que nos callemos, para que silenciemos la realidad de Dios. Habla de Cristo todas las veces que puedas, de todas las maneras que puedas, a toda la gente que pueda. Enseña las verdades de la Biblia igual. No te avergüences de decir soy cristiano y creo esto, aunque seas el único, aunque se rían de ti, aunque se burlen, aunque te llamen fanático, aunque te tilden de mensajero de odio, no te importe eso. Sigue adelante, glorifica a Dios. Jesús lo hizo.
No te estoy hablando de algo que no hizo Jesús. Aquí está en la Biblia. Imagina por un momento que Jesús regresara hoy a estos tiempos. ¿Qué crees que pasaría? Lo mismo, lo volverían a crucificar. Hermanos, Dios nos ayude a llevar adelante de una manera digna el mensaje que el Señor nos ha dado. No tenemos otra opción. Es urgente. Estos son tiempos en que tenemos que tomar medidas urgentes, porque el tiempo se acaba y el Señor viene pronto. Que Él nos bendiga.